Ciclo de conferencias virtuales del IUE. Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia virtual del IUE, Impuesto a las Utilidades de las Empresas, la tercera jornada de estas conferencias en la que veremos lo que es el ITC, la información tributaria complementaria de este impuesto. Recordemos que en las anteriores jornadas habíamos revisado lo que es el formulario 500 y también el formulario 605, tanto el llenado como el envío de esta información. También en esta jornada revisaremos el llenado y el envío de lo que es la información tributaria complementaria. Recuerden que para participar de este evento y recibir la certificación correspondiente, ustedes deben ingresar a la página del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo. Observarán el botón de la conferencia virtual del IUE, botón que les llevará a lo que es la página de culturatributaria.impuestos.gov.bo, desde donde ustedes podrán ver esta transmisión y también realizar las consultas que tengan. Al mismo tiempo, también se podrán registrar para que tengamos todos sus datos y así poder obtener la certificación necesaria. Recuerden que pueden interactuar con nosotros también a través de las plataformas en Facebook y YouTube. Búscanos como Cultura Tributaria Bolivia. Las consultas también las puedes realizar a través de estas dos plataformas. Hoy estamos en compañía del licenciado Ángel Mamani, de la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria, a quien también le damos la bienvenida en esta noche. Estamos con usted, licenciado Ángel. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos ya en el tercer día de las conferencias virtuales, tocando un tema muy importante que es la ITC, la información tributaria complementaria, para compartir con nuestros seguidores en la página pues todo el conocimiento con respecto a este tema. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Muy bien. Presentación de estados financieros e información tributaria complementaria es el punto que vamos a tocar el día de hoy. Para eso, netamente vamos a hablar de la ITC, la información tributaria complementaria, y como marco introductorio, pues tenemos que revisar la normativa vigente. Para esto vamos a revisar un poco de lo que es la Ley 2492, desde el artículo 78 al 79, que establece la obligatoriedad en tema de envío de la información. Recordemos que la ITC no es una declaración jurada, sino es la obligación del envío de la información como tal, reglamentado en nuestra Ley 2492. Asimismo, vamos a ver un poco de lo que es el Decreto Supremo 26462, que es el reglamento específico de lo que es la Ley 2166, de la Ley de Creación del Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a tocar específicamente el artículo 19, donde pues nos lanza y nos da los parámetros de capacitación que tiene para realizar este tipo de conferencias. Así también vamos a tocar un poco de lo que es la Ley 843, específicamente del artículo 36 al 51, que es lo referente con el IUE, con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ya que es inherente en el marco de esta ITC, de la información tributaria complementaria, ya que se toca varios puntos con respecto a esta norma del IUE. Así también vamos a ver un poco del reglamento, el reglamento del Decreto Supremo 24051, que reglamenta todos los parámetros con respecto al impuesto sobre las utilidades de las empresas. En base a este marco normativo también podemos mencionar los siguientes: las resoluciones normativas de directorio. Precisamente vamos a ver un poco de la RND 10-0005-15, que es la presentación del formulario 605 versión 5, que se utilizaba anteriormente a través de nuestro aplicativo Facilito. La clasificación de sanciones por IDF por incumplimiento a los deberes formales, y esta resolución, que es la más importante que está vigente al día de hoy, que es la RND 1018-704. Aclarar que esta resolución pues marca un antes y un después precisamente en todo este proceso, debido a que antes utilizábamos el aplicativo Facilito en la versión 5, y al día de hoy, a partir de la gestión 2018, pues utilizamos lo que es el aplicativo del SIAT. Marca un después en el aspecto de que ahora tenemos la obligación de enviar de forma digital la ITC, la información tributaria complementaria, situación que no se daba anteriormente
en el aspecto de que estaba vigente una norma anterior que era la 10-0002-01 desde la gestión 2001, donde no establecía una presentación digital. En ese sentido, revisaremos esta norma que es precisamente la más importante para el desarrollo de este tema. Vamos a tocar también modificaciones que han habido a esta resolución. Entre las modificaciones que vamos a ver está la RND 1018-607, que básicamente modifica lo que es la ITC, anexos tributarios, que se modifican los anexos 4 específicamente, y también se modifica parte de lo que es el anexo 1. También vamos a revisar la RND 1018-610, que es la presentación de los estados financieros y la ITC. Esta resolución básicamente, vamos a absolver una pregunta, es que nos obliga a enviar los estados financieros con dictamen de auditoría por una gestión más de forma consecutiva, que es básicamente la obligación que se tiene tanto para empresas comerciales que cesaron al 31 de diciembre y más aún al 29 de julio, al 31 de marzo, que es que cierran nuestras empresas industriales o constructoras, con la obligación que se tiene hasta este 29 de julio en tema de declaración del formulario 500. Una vez revisado el marco normativo, entramos ya en materia para revisar precisamente el objeto de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Reglamentar la forma, medios y plazos para la presentación física y digitalizada de los estados financieros, es lo que comprende este formulario 605, el dictamen de auditoría externa, el dictamen, ojo, que es sobre los estados financieros, el dictamen tributario, este dictamen tributario que lo elabora el auditor independiente, pero lo elabora lo que es la ITC, a la información tributaria complementaria. Así también el informe de procedimientos mínimos tributarios, que básicamente está relacionado con la ITC, el informe que detalla ya los parámetros específicos que se han tomado para la elaboración de la ITC. Es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Para eso vamos a recapitular un poco. Tenemos que revisar la normativa como tal de nuestro artículo 36 de la ley 843, donde vamos a poder encontrar los obligados a llevar registros contables. ¿Quiénes están obligados a llevar registros contables? Es la pregunta que muchos se hacían y se hacen hasta este momento, pues están obligados aquellas empresas unipersonales y jurídicas alcanzadas por el formulario 500, 580 y 560. Estos dos últimos para aquellos que han solicitado la exención, pero además acá le vamos a dar un plus para aquellas empresas que han generado ingresos brutos iguales o mayores al 1.200.000, pues tienen una obligación inherente que son la presentación de los dictámenes de auditoría y la presentación de lo que es la ITC, la información tributaria complementaria. En ese sentido, una vez conocidos quiénes están obligados a llevar los registros contables, ¿qué información es la que deben ir presentando? Y acá lo vamos detallando paso a paso. Comenzamos con lo siguiente, con lo que es el balance general. Cuando mencionamos que quienes están obligados a llevar registros contables, los primeros estados básicos que presentan estos, por más de que no alcancen el 1.200.000, son los siguientes estados. Es el balance general, el estado de resultados, que es conocido también como el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados acumulados, que es básicamente el estado de evolución del patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, que también lo conocemos como el estado de flujo de efectivo, y el quinto, que son las notas a los estados financieros. Si mi empresa unipersonal o jurídica alcanzada por el formulario 500 genera ingresos debajo del 1.200.000, pues básicamente solo va a presentar estos estados financieros en el formulario 605 y 500 de forma digital. Pero aquellos que superen este parámetro de los ingresos igual o mayor al 1.200.000, adicionalmente, pues es que tienen que presentar lo que es el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y el punto que vamos a ver el día de hoy, que es la ITC, la información tributaria complementaria. En ese sentido, pues nuestros contribuyentes obligados a llevar registros contables van a presentar toda esta información a través del aplicativo del SIAT y también realizar la presentación física en plataformas de impuestos, siempre y cuando los ingresos hayan superado el 1.200.000 por concepto de ingresos brutos.
En acá también, por si acaso, entran lo que son las entidades sin fines de lucro, sean estas ONGs, fundaciones, aquellas que estén alcanzadas por el formulario 520, que también hubiesen generado ingresos mayores al 1.200.000, pero a excepción de que estos no presentan estados financieros, sino es que presentan memoria anual. Entonces, acá vemos un pequeño detalle que nos va a mostrar el procedimiento para entenderlo de mejor forma, esta presentación como tal. Si me acompañan, revisamos en el recuadro, nos indica detalle qué es la documentación que se elabora. Por ejemplo, aquí vemos los 5 estados financieros. Acá, estado de situación patrimonial, estado de actividades, estado de flujo de efectivo, que todas en su composición pues son la memoria anual, el dictamen de auditoría externa y lo que es la ITC, la información, el informe de procedimientos mínimos tributarios. Acá nos indica si lo enviamos de forma digital, si presentamos de forma física en la plataforma en la distrital Graco o de nuestra jurisdicción, y la presentación digital, si corresponde o no el envío del formulario 605. Posteriormente tenemos aquellos alcanzados por el formulario 500, 580, 560 y también aquellos alcanzados por el formulario 500. Entonces realizamos el análisis de la siguiente forma. ¿Quiénes están alcanzados por el formulario 500? Si los reiteramos nuevamente, son las empresas unipersonales y jurídicas que tengan como obligación este formulario 500 del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y también están alcanzados aquellos que tengan el formulario 580 y 560 que en algún momento hubiesen solicitado la exención por este impuesto. En ese sentido, en el detalle lo clasificamos en 2. Primero nos indica aquellos que han generado ingresos menores al 1.200.000 y la siguiente es aquellos que han generado ingresos mayores o iguales al 1.200.000. Primero vámonos con los que están debajo. Los que han generado ingresos debajo del 1.200.000 pues deben elaborar lo que son los 5 estados financieros. Acá lo podemos ver, los 5 estados financieros que son el balance general, el estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Lo elaboran, deben enviarlo de forma digital, este formulario 605 por nuestro aplicativo del SIAT, y a la vez también deben enviar de forma digital el formulario 500. Estos no están obligados a presentarlo de forma física en nuestra gerencia distrital o Graco, pero sí desean, porque muchas veces por tema de financiamiento o tal vez quieren requerir algún préstamo, pues estos solicitan la presentación de forma física y sí lo pueden presentar de forma física como mínimo 2 ejemplares y como máximo hasta 5 para que les recepcionen los estados financieros y de esa forma tenga una constancia de recepción. Ahora, vemos los que están debajo de los ingresos, o sea, los que han generado ingresos debajo del 1.200.000, los que han generado mayor al 1.200.000, de igual forma que el anterior, elaboran lo que son los 5 estados financieros, el balance general, el estado de resultados, evolución de patrimonio, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, pero como han generado ingresos por encima del 1.200.000, estos adicionalmente pues tienen que elaborar lo que es el dictamen de auditoría externa. El dictamen de auditoría pues a estos 5 estados financieros. Asimismo, como elaboran el dictamen de auditoría externa, también deben de elaborar la ITC, que es la información tributaria complementaria, que son los 15 anexos tributarios, acompañado del informe de procedimientos mínimos tributarios. Esto, de igual forma, tiene que enviarse por el aplicativo del SIAT. Básicamente a partir de la gestión 2018 es que entra en vigencia este aplicativo, tiene que enviarse de forma digital en el aplicativo del SIAT. Y a la vez también debemos presentar de forma física estos estados financieros más los dictámenes de auditoría, incluyendo el informe de procedimientos mínimos tributarios, además también de lo que es nuestras ITCs de forma física. Como había mencionado anteriormente, pues son mínimo 2 ejemplares y máximo hasta 5.
Entonces, hasta acá ya entendemos dos procesos que son importantes. Aquellos que generan ingresos debajo del 1.200.000 y aquellos que generan ingresos superiores al 1.200.000. La diferenciación específica está en que los que han generado debajo del 1.200.000 solamente presentan dos estados de forma digital, formulario 605 y el formulario 500. Pero aquellos que han superado los ingresos en el 1.200.000, adicionalmente de que elaboran el formulario 500, 605, elaboran sus estados financieros, estos elaboran un dictamen de auditoría externa, elaboran lo que es un dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y lo que es la ITC, la información tributaria complementaria. Además de enviarlo de forma digital, estos tienen la obligación pues de presentarlo de forma física en la gerencia distrital o GRACO. Aquí un punto que hay que resaltar es que básicamente se puede presentar en cualquier distrital o agencia de impuestos a nivel nacional. Se tiene habilitada la recepción en cualquier punto, en cualquier agencia distrital, para que de esa forma pues puedan cumplir con su obligación tributaria. Vamos a ver el siguiente punto, que está remarcado con un color un poco más oscuro. Son los alcanzados por el formulario 520. Y acá ingresa la consulta, ¿no? ¿Quiénes están alcanzados por este formulario 520? Pues vamos a encontrar lo que son las organizaciones sin fines de lucro, las entidades religiosas, por ejemplo, o directamente fundaciones que por característica específica pues no tengan la finalidad de distribuir utilidades, sino que las reinviertan en la misma sociedad y sobre todo que hayan tramitado la exención y hayan sido aprobados mediante resolución administrativa para que les otorguen este formulario 520. Estas entidades, al igual que cualquier otra entidad, pueden generar ingresos por encima del 1.200.000, que es el parámetro establecido, o también por debajo del 1.200.000. Muchos consultan por qué concepto generan ingresos estas entidades como tal. Pues es básicamente por aportes que puedan realizar entre los mismos asociados como tal, o también puede darse el caso de que estos reciban financiamiento externo, de tal forma que estas donaciones también puedan ingresar a lo que es el total de los ingresos brutos, y si están debajo del 1.200.000, pues también tienen obligaciones tributarias. Y acá en la misma diapositiva les mencionamos las siguientes. Aquellas entidades sin fines de lucro o fundaciones que tengan ingreso debajo del 1.200.000 deben elaborar la memoria anual que está compuesta pues básicamente por tres estados, lo que es el estado de situación patrimonial, lo que es el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. A la par que estos elaboran esta memoria anual, deben declarar el formulario 520 y deben enviar esta memoria anual en detalle, deben enviarlo a través del formulario 605, que es un tema que precisamente lo hemos desarrollado el día de ayer. Entonces, aquellos que generan ingresos debajo del 1.200.000 elaboran el formulario 605 para enviarlo de forma digital, además del formulario 500. Y la información que va a estar expresada en este formulario 520, pues es esta, es la memoria anual, el estado de situación patrimonial, estado de actividades y flujo de efectivo. Así también van a existir y existen lo que son entidades sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, que están alcanzadas por el formulario 520, pero que los ingresos superan el 1.200.000 o son iguales al 1.200.000. En ese sentido, estas entidades de igual forma deben elaborar la memoria anual, que es el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Pero a diferencia del anterior, estos pues van a elaborar un dictamen de auditoría externa, la auditoría a esta memoria anual, van a elaborar un dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y lo que son los 15 anexos tributarios, que es la ITC. A la par, estas personas están obligadas a presentar los estados financieros de forma física, que bueno es la memoria anual, de forma física en la distrital de impuestos o GRACO, que también se habilita la presentación en otras jurisdicciones, y también debe enviar de forma digital el formulario 605. Entonces, acá ya tenemos las aclaraciones específicas. Básicamente es eso, ¿no? Tenemos alcanzados
y que superan el 1.200.000, como también tenemos aquellos que están debajo del 1.200.000 y existe una diferenciación en el tema de memoria anual y estados financieros para aquellos que están alcanzados por el formulario 520 y para aquellos que están alcanzados con el formulario 500, 580 o 560. Pasamos a la siguiente explicación, la siguiente diapositiva. Nos indica lo siguiente: los contribuyentes a llevar registros contables o memoria anual deben enviar a través del aplicativo Contribuyentes, que bueno es el aplicativo del SIAD, la siguiente información. Y acá vemos en resumen ya lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Vámonos con este lado. Nos indica el envío digital de la memoria anual. Aquellos que están alcanzados por el formulario 520 van a enviar la memoria anual, que está compuesto por el estado de situación patrimonial, el estado de actividades, el estado de flujo de efectivo, y si estos también tienen inventario físico valorado, ya sea en tema de activos, pues lo tienen que enviar. Y aquellos que están alcanzados por el formulario 500, los que están obligados a llevar registros contables, presentan los 5 estados financieros. A la par también van a presentar lo que es el inventario físico valorado, tanto del inventario como es del activo fijo. Van a presentar un detalle de compensación de pérdidas cuando corresponda, porque recordemos que las pérdidas pueden compensarse de 3 gestiones anteriores. En ese sentido, pues vamos a encontrar disposiciones adicionales o características principales que tenemos que saber para pues elaborar nuestra ITC, nuestra información tributaria complementaria. El primero, y lo que les aclaraba al inicio, deben enviar por una gestión más la información señalada, inclusive cuando en la siguiente gestión fiscal sus ventas o ingresos brutos sean menores al 1.200.000. En ese sentido, si en la gestión 2020 mi empresa, sea en este caso las constructoras o una industrial, ha generado ingresos mayor al 1.200.000 y en el siguiente cierre del 31 de marzo de 2021 pues haya generado ingresos por debajo del 1.200.000, la norma le obliga a presentar por una gestión más de forma consecutiva. Por una gestión más de forma consecutiva, presentar los estados financieros de forma digital en el formulario 605, el formulario 500, además de presentar de forma física lo que son los estados financieros, dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios y así también la ITC, la información tributaria complementaria. La norma como tal nos obliga por una gestión más de forma consecutiva a hacer el envío. Pero ¿qué es lo que pasaría si al 31 de marzo de 2022 también la entidad ha generado ingresos debajo del 1.200.000? En ese sentido, pues ya no estuviera obligado. ¿Por qué? Porque la gestión 2020 ha generado ingresos mayor al 1.200.000. Eso hace que la gestión 2021 pues también presente estados financieros con dictamen de auditoría. Pero en la gestión 2022 también ha generado ingresos debajo del 1.200.000. En ese sentido, pues ya no corre la obligación, porque la norma te obliga por una gestión más de forma consecutiva. La primera aclaración que hacemos, y son distintas consultas que se van haciendo, ¿no? Otro punto que también destacamos en la norma es que contribuyentes que no estén obligados a presentar estados financieros de forma física y quieren presentar los estados financieros pueden realizarlo en los plazos establecidos. Existen, como aclarábamos en un inicio, entidades que por el control interno que ellos mismos poseen, sean estas sociedades, o directamente que requieran un financiamiento como tal y dentro de los requisitos les pidan estados financieros recepcionados, pues estos pueden realizar la presentación de los estados financieros de forma física con el fin de obtener este respaldo, esta constancia de presentación, y la aclaración que siempre se hacía es que mínimo sean 2 y máximo sean 5 ejemplares. Así también, otro punto que destacamos dentro de la norma es que la presentación de los estados financieros se puede realizar en las gerencias distritales, GRACO y agencias en cualquier jurisdicción. Vale decir que si la casa matriz está en La Paz, pero justamente la auditoría y lo que son los estados financieros lo han elaborado en Santa Cruz, pues se puede presentar en el departamento de Santa Cruz, ya que esta opción está habilitada a nivel nacional. Es una de las preguntas también frecuentes que se realizan y se aclara el mismo. No se puede presentar en cualquier distrital, agencia o GRACO.
Vemos un poco más, y esto antes de entrar a la parte práctica, el tema de los anexos tributarios. Si bien ya entendemos hasta este punto quiénes deben de enviar los anexos tributarios, más obviamente los dictámenes de auditoría, la información sobre lo que es el dictamen tributario y demás, siempre aclaramos que están obligados aquellos que han generado ingresos brutos iguales o mayor al 1.200.000. Cuando hacemos referencia al ingreso bruto, y una de las aclaraciones es el ingreso facturado. El ingreso facturado, esto en el tema de empresas unipersonales o jurídicas que tengan de obligación el formulario 500. Y en el tema de entidades sin fines de lucro, es el ingreso total por percepción, porque recordemos que estos no emiten factura, funcionan con aportes. En ese sentido, el ingreso que tengan estos por concepto de donaciones que puedan recibir o los aportes que puedan recibir supera el 1.200.000, ya están obligados. Y con respecto a las empresas que están alcanzadas por el formulario 500, el ingreso bruto es el ingreso facturado como tal. En ese sentido, como ya sabemos quiénes tienen que presentar la ITC, que son aquellos que generan ingresos mayores al 1.200.000, pues vamos a determinar los siguientes anexos. Vamos a encontrar lo que es el anexo número 1, que netamente está relacionado con los ingresos para la determinación del débito fiscal. El anexo 1 corresponde al débito fiscal IVA declarado. El anexo número 2, que básicamente nos va a hablar de lo que es la determinación del crédito fiscal IVA. En ese sentido está relacionado con los gastos que realiza la empresa, pero en el aspecto del crédito fiscal que se vaya a generar por la misma. Tenemos el anexo 3, que es sobre la determinación de crédito fiscal IVA proporcional aplicable solo a empresas que presentan ingresos gravados y no gravados por el IVA, entre los que destacan más. En este anexo 3, pues lo elaborarán aquellos que se dedican, aquellas entidades que se dedican a la venta de libros o aquellas que se dedican al transporte de carga internacional. Y en algún punto también se ve que entidades que realizan la venta de inmuebles y también realizan los servicios de construcción ingresan dentro de lo que es este anexo, porque se aplica la proporcionalidad. La proporcionalidad que básicamente lo demuestra en una de nuestras RNDs, la resolución normativa de directorio 10-0038-13, que nos muestra la fórmula y la aplicación precisamente de este IVA proporcional que lo determinamos en este tipo de empresas. El anexo 4, que es la información sobre la determinación del IT. Básicamente el anexo 4 nos habla del ingreso, de los ingresos, pero en la determinación del impuesto a las transacciones. El anexo 5, que es la compensación del IT con el IUE. Recordemos en este punto que el IUE efectivamente pagado, el IUE que se paga, puede ser compensado con el impuesto a las transacciones a partir del siguiente periodo de haber efectivizado el pago. Por ejemplo, el día de mañana, 29, tenemos el vencimiento de lo que es el formulario 500 del IUE. Entonces, en el caso de que paguemos el IUE, el día de mañana, 29 de julio, ese pago, pues es un pago a cuenta de nuestro impuesto a las transacciones. Y se aplica de la siguiente forma: si lo pagamos en el mes de julio, a partir del siguiente periodo, que sería agosto, en la declaración de agosto, cuando declaramos agosto, pues lo hacemos en septiembre, en el formulario 400 de agosto, que se declara en su vencimiento, que es septiembre, podemos utilizar ese importe que hemos pagado, pues para compensar el impuesto a las transacciones. Precisamente existe un anexo para detallar el mismo. Así también vamos a revisar el anexo 6, que es la información relacionada con el RC IVA dependientes. En el caso de aquellas entidades que pues sus dependientes superen el establecido, que es de 9.916, tengan un total ganado mayor a ese importe, la entidad se obliga a declarar el formulario 608 y enviar lo que es la planilla tributaria. Además que estos dependientes pues pueden presentar facturas en el formulario 110. Tenemos estos 6 anexos en primera instancia. El anexo 7, que nos habla sobre ingresos y gastos computables para la determinación del IUE. En ese entendido, este anexo 7, 8 y 9 van en uno solo, en el aspecto de que en el anexo 7, pues vamos a llenar lo que es básicamente el estado de resultados. Y en nuestro estado de resultados podemos realizar ajustes en el tema de los no deducibles y también en el tema de los no imponibles. Y esos dos detalles, en el anexo 8 se ve el detalle de no imponibles,
Y el detalle de gastos no deducibles se ve en el anexo 9. También vamos a ver un poco de lo que es la determinación de estos anexos con relación al IUE. Así también, punto plus, un plus muy importante, que estos dos anexos no existían anteriormente. Anteriormente solamente eran 13 anexos tributarios. Cuando se modificó la norma en 2018, precisamente se incorporaron estos dos anexos, que nos habla de lo que son los no imponibles y los no deducibles para que ingresen en detalle. Vamos a ver el anexo 10, que es de información de pagos a beneficiarios del exterior, cuando nuestra entidad pues adquiera servicios del exterior, nos presten servicios del exterior, o en el ejemplo más habitual realicemos la compra de un software, por ejemplo, realizamos remesas al exterior, por el cual realizamos el pago de un impuesto porque ingresos de fuente boliviana generados dentro del territorio boliviano pues salen al país. Aplicamos el IUE beneficiarios del exterior, donde se aplica una retención del 12.5%. En ese sentido, existe un anexo específico para detallar estas remesas al exterior, ojo, por concepto de servicios, y acá claramente nos indica, excepto actividades parcialmente realizadas en el país. Actividades parcialmente realizadas en el país, como el tema de transporte, telecomunicaciones, entre otros. Vamos a revisar un poco del anexo 11 sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros relacionados con impuestos. Este anexo es importante porque en sí nos muestra en detalle las cuentas, ya sea de resultado o ya sea de balance, que intervienen en la determinación de los impuestos. Por ejemplo, ITE por pagar, impuesto a las transacciones, o directamente RC-IVA por pagar, o el RC-IVA considerado como gasto. Ese tipo de aspectos relacionados a los impuestos pues se van detallando en el anexo 11. Así también vamos a ir viendo lo que es el anexo 12, la información sobre el movimiento de inventarios de productos grabados con tasas específicas y porcentuales. Y acá una aclaración también. El anexo 12, 13 y 14 van netamente relacionado con lo que es el impuesto al consumo específico, el impuesto al consumo. En ese sentido, el anexo 12 pues básicamente nos va a hablar de los inventarios que pueden estar conformados desde materia prima, desde productos en proceso hasta productos terminados que tengan tasas específicas o porcentuales. Por ejemplo, tasas específicas en la mayoría de los casos bebidas alcohólicas, y tasas porcentuales pues en la comercialización de cigarrillos. Así también, en base a este anexo se detalla los siguientes: el anexo 13, que básicamente nos habla de los productos grabados con tasas específicas, bebidas alcohólicas, y el anexo 14, que está grabado pues para las tasas porcentuales, cuando hablamos de venta de cigarrillos, tabaco, entre otros. Y por último, el último anexo que se detalla es de la información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en el país, remesas efectuadas por compañías bolivianas. Ojo que cuando nos habla de actividades parcialmente realizadas en el país, solamente estamos hablando a un rubro específico, no estamos hablando en su totalidad. Estamos hablando de actividades parcialmente realizadas en tema de transporte y comunicaciones, que son los más frecuentes, y también tema de seguros. Entonces, una vez conociendo ya nuestros anexos como tal, vamos a irnos a la parte práctica, una explicación práctica, donde quiero aclararles que vamos a ver solo los anexos más importantes que están relacionados con lo que presentan la mayoría de las empresas, sean unipersonales o empresas jurídicas. Entonces, primero vamos a ver acá. Voy a mostrarles un poco de lo que son los anexos. Estos anexos como tal lo podemos encontrar desde nuestra página principal de impuestos. Les voy a mostrar, tenemos los anexos numerados del 1 al 15, pero siguiendo la metodología de compartir, quiero mostrarles en nuestra página principal cómo podemos descargar estos anexos, que es una herramienta muy necesaria porque ya tiene predeterminadas las fórmulas como tal. En ese sentido, primero, para descargar nuestros anexos tributarios, vamos a ingresar a nuestra página principal de impuestos con www.impuestos.gov.bo. Nos muestra una pantalla de fondo como esta. Lo que debemos hacer es irnos al menú, al costado superior derecho. En este menú se nos va a desplegar todo un listado de opciones. De este listado de opciones, escogemos la opción que dice Servicio al Contribuyente y debemos dar en el signo más, clic en el signo más. Se nos despliega un segundo listado de opciones
y nosotros debemos escoger la opción que nos dice descarga de software tributario. En esta opción descarga de software tributario, aclararles que podemos encontrar todos los aplicativos que la administración tributaria tiene para uso de los contribuyentes, por ejemplo, Facilito, SIAT Facturación, envío agentes de información, entre otros. Entonces, cuando encontramos esta opción, damos clic en el signo más. Y como les indicaba, pues aquí ya vemos en detalle todos los aplicativos que tiene la administración tributaria para que podamos descargarlos y utilizarlos en base a nuestras obligaciones tributarias que tenemos. En ese sentido, debemos escoger lo siguiente. Esta opción que dice descarga aplicativos contribuyentes SIAT nuevo. Si verifican, hay dos opciones que dice SIAT, solo que una te dice facturación, pero la otra te dice aplicativo contribuyentes. Debemos ingresar a esta opción que dice aplicativos contribuyentes. En esta opción nos manda la opción para descargar nuestro aplicativo del SIAT. Si hemos estado atentos al curso del día de ayer, pues básicamente hemos visto esta misma opción, solo que yo me voy a ir a la opción que dice Windows, voy a dar clic en el signo más, y en vez de descargar el SIAT, porque el SIAT ya lo hemos descargado ayer, ya lo hemos instalado y ya lo hemos llenado, yo voy a descargar la ITC, anexos tributarios nos muestra. Cuando le doy clic en esta opción, me pide que digite un texto CAPTCHA que, bueno, siempre se queda ahí en esa opción. Digito el texto CAPTCHA. ¿Y qué es lo que hace? Me descarga los anexos tributarios. Vamos a abrir estos anexos tributarios y básicamente nos va a mostrar estos anexos. Estos anexos que pues si los revisamos están desde el anexo 1 hasta lo que es el anexo 15, ya tienen parametrizadas las fórmulas como tal. Entonces, esa es la forma de descargar en primera instancia nuestros anexos tributarios que nosotros posteriormente podemos personalizarlos, los vamos a personalizar y pues le podemos dar ya un color pues ya más específico como el que vemos en nuestra pantalla de fondo. En ese sentido, estos son los anexos del 1 al 15 numerados, pero vamos ya a entrar en detalle. En detalle vamos a ver el anexo 1. Este es el anexo 1. Lo voy a minimizar un poco para que se note más. Vamos a tener casillas directamente desde la 1001 hasta lo que es la 1020. Este anexo 1 está relacionado netamente con lo que es el tema de los ingresos. En ese sentido, en la columna número 1, se puede decir en la 1001, vamos a establecer los meses. En acá pueden estar numerados 1, 2, 3 o como en este caso que comienza desde abril y termina en marzo cuando nuestro cierre es para empresas industriales. Estas columnas que hacen referencia desde la 1002 hasta lo que es básicamente la 1011 nos habla de los ingresos que ha percibido la entidad como tal. Entonces vamos a encontrar ingresos según estados financieros, ajuste por inflación, en el tema de que ha generado un saldo en el haber, que es ingreso, devoluciones y descuentos obtenidos. También vamos a ver devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras, ingresos de vengado en el periodo facturados en periodos anteriores, exportaciones y ventas grabadas a tasa cero. Y en algún momento también ver lo que son las ventas del activo fijo. Si están sobre el valor residual, es considerado como ingreso. Si están por debajo del valor residual, es considerado como un gasto. En ese sentido, vamos a ver un ejemplo sencillo relacionado a lo que es primero esta columna. Nos habla de los ingresos según estados financieros ajustados por inflación. Cuando hablamos de esta columna, tenemos que relacionarlo netamente con lo que es nuestro estado de resultados. Nuestro estado de resultados siempre nos va a mostrar ingresos, pero ingresos solamente al 87%. No nos va a mostrar a un 100%. En ese sentido, para este ejemplo, vamos a generar un ingreso, y aquí les muestro en un formulario 200, de 100,000 bolivianos. En nuestro formulario 200, vamos a suponer que en el periodo de abril de 2020 tenemos ingresos de bolivianos 100,000. Lo que hace el formulario 200 pues es determinar el 13% por concepto de débito fiscal IVA. No hemos tenido compras, por lo que débito fiscal IVA es considerado nuestro impuesto a pagar. En ese sentido, si nosotros hubiéramos tenido solamente un ingreso de 100,000 bolivianos, si ponemos acá 100,000 bolivianos, ahí está el error, porque el estado financiero, nuestro estado de resultados, no nos calcula al 100%, sino nos calcula al 87%, que quiere decir que serán 87,000.
Cuando llenamos los 87,000, ustedes han podido verificar que todas las casillas se llenan y automáticamente el sistema reconoce, o el Excel en este caso, reconoce la fórmula, donde aplicamos que la columna A es igual a la columna A menos B, menos C más D, menos E menos F, simplemente está disgregando. ¿Qué quiere decir? Que el importe que pongamos acá les va a ir restando. Como no tenemos importes acá, por eso es que se refleja el mismo importe de lo que son los 87,000. El mismo anexo como tal convierte estos 87,000 en el total de la venta. Para eso aplica una fórmula, que básicamente es la columna K dividido entre 0.87, o que es el 87%. De esa forma llega a mi mismo formulario de bolivianos 100,000. En ese sentido, cuando determina 100,000, y esto quiero que lo comprendan, estos datos me sirven para encontrar diferencias en base a lo declarado en la administración tributaria, vale decir, declarado en formularios 200. Y desde este punto para atrás, pues es nuestro registro contable. En ese sentido, cuando se multiplica o se determina los 100,000 bolivianos, me muestra como bolivianos 100,000, y acá la primera aclaración que quiero que vean es lo siguiente. Cuando se determinan los 100,000 bolivianos tras esa división entre 0.87, el total de los ingresos van a ser los 100,000. El 13%, que es por concepto de débito fiscal, esto lo hemos declarado en nuestro formulario 200. Y nos indica débito fiscal actualizado, eso sí corresponde a reintegros, y nos habla del débito fiscal IVA declarado en el formulario 200. Para este punto tienen que entender lo siguiente. La finalidad de los anexos tributarios es la verificación de que nuestros registros contables o la revelación que tenemos en nuestros estados financieros pues sean coincidentes y estén declarados tal cual se exponen en lo que son nuestros formularios 200-400. Para eso, en mi formulario 200, si reviso, he generado ingresos por concepto de 100,000 bolivianos, me genera un débito fiscal IVA. Entonces, yo entiendo que de mi ingreso de 100,000 bolivianos, el 13% pues es mi débito fiscal. En el anexo 1 se refleja de la misma forma, solo que lo voy a recabar de mi estado financiero. Si esos 100,000 bolivianos lo he expresado en mi formulario 200 porque es un ingreso bruto, en el ingreso neto que expresa nuestro estado de resultados solamente está el 87%. El anexo te lo convierte al 100% y te determina el 13% del IVA. Entonces, esta columna que está remarcada con amarillo tiene relación con la casilla 1002 de nuestro formulario 200 del rubro número 1. ¿Qué quiere decir? Que de esta casilla que dice total débito fiscal del periodo, estos 13,000 son los que se consideran en el anexo 1. Y lo pongo de esta forma. 13,000, enter, y ahí es donde no me genera diferencias. El objetivo y la demostración que se quiere realizar en estos anexos tributarios es que no haya importes en esta columna de diferencias, porque si hay diferencias, acá existe un error. Puede existir un error en tema de registro o un error en tema de declaración jurada del formulario. Precisamente estos anexos tributarios están diseñados para determinar esas diferencias. Y en el caso, por ejemplo, de que yo no hubiera puesto acá los 13,000, tengo una diferencia de 13,000. Esa diferencia debo exponerla acá en mi anexo 1, en la parte inferior, nos muestra detalle y aclaraciones de las diferencias. Acá se pondrá pues el importe de 13,000. Y acá puede ponerse un concepto de que no se tomó en cuenta en la declaración jurada formulario 200. Ese es un ejemplo de cómo se llena el anexo 1 en tema de una venta normal, pero en este caso, en mi ejemplo, yo he determinado bien, los relaciono con la casilla 1002. En ese sentido, pues mi anexo 1 tiene acá el importe correspondiente, que es de los 13,000, y no me genera diferencias. Un ejemplo sencillo con una venta de bolivianos 100,000, que más no hemos tenido ninguna compra y se ha determinado el estado financiero. Una aclaración y punto muy importante es que para llenar estos anexos tributarios necesitamos realizar estados financieros de forma mensual, o directamente que nuestro sistema contable, porque hoy en día manejamos muchos sistemas, nos revele información resumida pero por meses. En ese sentido, con el apoyo de un sistema o directamente que elaboramos estados financieros de forma manual, vamos a poder determinar y llenar estos anexos, también apoyados en nuestros libros de compras y ventas IVA.
Vámonos a un segundo ejemplo. En acá hemos detallado que existe una columna que es la de devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. En ese sentido, cuando nosotros compramos y nos otorgan un descuento, ese descuento por política contable que muchos lo utilizan o directamente porque la norma lo establece de esa forma, la norma tributaria, es un ingreso para nosotros. El descuento es un ingreso. Al ser un ingreso, este genera débito fiscal IVA. Y como estamos llenando el anexo número 1 relacionado precisamente a la determinación del débito fiscal IVA, pues va a tener interferencia en este anexo como tal. Entonces, quiero que analicemos un poco de este formulario 200. Formulario 200 del periodo mayo de 2020. Vean que no he tenido básicamente ventas. Mi casilla 13 no está llenada porque no he tenido ventas, tampoco he tenido exportación ni ventas a tasa cero, no he tenido ingresos. Lo que he tenido es compras y las compras se registran en el rubro número 2. En el rubro número 2 he tenido una compra de bolivianos 60,000, pero esta compra me han otorgado un descuento de bolivianos 10,000. Entonces, cuando nosotros compramos, nos generan descuento. El descuento es básicamente un ingreso, por eso que los registramos en el rubro número 1, de nuestro formulario 200, en el código de casilla 18, que nos habla de descuentos, bonificaciones y o rebajas obtenidas en el periodo. En ese sentido, si yo he comprado con básicamente la transacción de 60,000 bolivianos, pero me han otorgado un descuento, yo voy a poner en la casilla 11 y 26 los 60,000. Y los 10,000 se dan a la casilla 18, que nos habla de los descuentos. Cuando yo pongo, y esto lo bozo, si desean, cuando yo pongo, miren que me va a calcular de estos 10,000 el 13% en débito fiscal. ¿Por qué? Porque cuando yo he comprado y el descuento es un ingreso, me genera débito fiscal. Básicamente van a hacer un registro contable parecido a este, solamente se los pongo en este ejemplo para que vean que el descuento en ventas es considerado como un ingreso. Está en el lado del haber, tiene saldo del haber y este genera débito fiscal. En ese sentido, vamos al llenado del anexo número 1. En el anexo número 1 no tengo total de ingresos. No tengo total de ingresos ajustados. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que solamente he tenido compras en el mes de mayo, pero sí he tenido una compra con descuento que me ha generado pues el débito fiscal IVA, entonces afecta en mi anexo. En ese sentido, esta devolución que lo hemos visto registrado acá es al neto directamente. Mi descuento ha sido de 10,000. El neto sería el 87%, 8,700, es que vamos a registrar en el anexo, 8,700. Cuando registramos 8,700, lo que hace el anexo tributario es convertir esto a la operación bruta, que quiere decir a la operación de origen, que es de 10,000. O sea que mi descuento en compras, pues realmente ha sido 10,000, pero el neto ponemos acá. En ese sentido, voy a borrar esta parte. Me genera el anexo tributario el descuento de 10,000, es un ingreso reconocido porque genera débito fiscal IVA y el 13% de lo que es 10,000 pues es 1,300. Entonces, ¿cómo lo relaciono con mi formulario 200? Mi formulario 200 va a tener un rubro 1 y de igual forma que en el anterior ejemplo, la casilla 1002 es la que tenemos que copiar a nuestro anexo tributario que nos habla del débito fiscal IVA del periodo. En ese sentido, tenía 1,300. Si yo no pusiera ese importe, si no he tomado en cuenta mi descuento, pues aquí va a dar diferencia y tengo que detallarlo en mis diferencias. En este caso lo he hecho de forma correcta, entonces acá pondré pues los 1,300. Pongo los 1,300 y eso me va a dar que no haya diferencias en esta opción. No va a haber ya diferencias. ¿Por qué? Porque estoy tomando de mi formulario 200 del periodo mayo, pues la casilla 1002, que quiere decir que lo he registrado de forma correcta. Esa es la finalidad de estos anexos tributarios. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado en el sentido de que vamos a tener exportaciones y ventas grabadas a tasa cero. Vamos a suponer que nuestra entidad como tal realiza ingresos alcanzados por el IVA, por eso tiene total de ingresos. Vamos a suponer que esta empresa también realiza exportaciones.
y también realiza ventas grabadas a tasa cero, ya sea porque ésta realiza transporte de carga internacional o directamente venta de libros. En ese sentido, llenamos de la siguiente forma. Primero, siempre me voy a basar en mi formulario 200. En mi formulario 200 ya discrimina el mismo. En ese sentido, tengo ventas y o bienes o servicios grabados en el mercado interno por bolivianos 100.000. Voy a tener lo que es la exportación de bienes y operaciones exentas, que básicamente es la exportación no está alcanzada por el IVA, y voy a tener ventas grabadas a tasa cero. Y aquí quiero que vean el efecto que se tiene en los formularios. Si no tuviese ingresos grabados, no hay débito fiscal. No hay débito fiscal. ¿Por qué? Porque estas dos actividades no generan débito fiscal. Entonces, tienen que relacionar que la casilla 13, que es para actividades grabadas, pues esta es la que genera débito fiscal. En ese sentido, para este ejemplo no tenemos compras, estoy determinando 13.000 como impuesto a pagar. Ahora realizamos el análisis en el anexo tributario. En el anexo tributario, pues tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que anotar acá el ingreso por concepto de estados financieros. Entonces, si yo tenía 100.000 bolivianos, porque eso era lo que me decía mi formulario 200, yo tenía 100.000 bolivianos, pero solamente el 87% es que ingresa al anexo 1. Acá está el 87% más lo que es los 250.000 por concepto de exportaciones y más los 70.000 por concepto de tasa cero. Ojo que aquí no se saca el 87%, porque como hemos visto en el formulario 200, pues no causa esa variación. Entonces, sumo los 87.000 más los 250.000 más los 70.000, me va a dar 407.000. Y hacemos ese desglose. Ese desglose en el aspecto de que si tengo exportaciones, pondré el importe de las exportaciones en esta columna, el importe de la venta grabada a tasa cero en esta columna. ¿Qué es lo que me hace el formulario? Y acá lo verifican, que solamente me estás reconociendo el 87%, o sea, los 87.000 de la actividad grabada. Vale decir que de estos 100.000 bolivianos, solo el 87% me estás reconociendo el anexo tributario. En ese sentido, me lo convierte al 100%. ¿Y qué es lo que hago? De igual forma, del 100%, que es de los 100.000, me saca el 13% del anexo tributario y me pide que compare con mi formulario 200 o 210. Y si yo reviso mi formulario, pues en la casilla 1002 también tenemos los 13.000. En ese sentido, anotamos 13.000 y no causamos diferencias. Esa es una explicación en resumen que quiero hacerles con respecto al anexo número 1. Es sencillo, solo es cuestión de verificarlo siempre con el formulario 200 y nuestros registros que hagamos en nuestros mayores. Recordemos que estábamos con el sorteo de lo que es el compendio tributario. Habíamos dicho que son 175 personas las que están a través de la página de Cultura Tributaria Bolivia, quienes también se están registrando para recibir la certificación necesaria. Licenciado Ángel, ¿puede darnos un número, tal vez un número de la suerte, para que puedan llevarse nuestro tan requerido compendio tributario del Servicio de Impuestos Nacionales? Bien, el número 100. El número 100, veamos quién es el ganador del compendio tributario. Son 6 a 7 tomos que ustedes se pueden llevar en esta jornada, ya que es un premio y les queremos premiar también por la participación en estos eventos y también por todo la información que también ustedes comparten con nosotros al realizar las consultas, que es muy importante para poder despejar dudas de todos los contribuyentes. El ganador de esta jornada y de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales es Juan Carlos Cano. Juan Carlos, felicidades, esperamos que tú sigas también en la transmisión y que compartas todo este evento para que muchas personas puedan beneficiarse con esta información tributaria. Juan Carlos Cano, nos comunicaremos contigo para que puedas recoger y coordinar dónde puedes recoger el compendio tributario del Servicio de Impuestos Nacionales. Licenciado Ángel, nos habíamos quedado en lo que es el anexo 2 de la información tributaria complementaria. Correcto, vamos a recapitular un poco. Estamos viendo lo que es el anexo número 2, la determinación del crédito fiscal IVA, que también está relacionado con los gastos. Hasta este punto, recapitulando, pues quienes presentan estos anexos tributarios son aquellos contribuyentes que generan ingresos iguales o superiores al 1.200.000. Justamente en este punto es que nos quedamos.
Entonces vamos a comenzar compartiendo la pantalla nuevamente. Acá podemos ver el anexo número 2, que precisamente es la información sobre la determinación del crédito fiscal. En ese sentido, recapitulando lo siguiente, para llenar este anexo tenemos que apoyarnos en lo que es un libro mayor. Un libro mayor que comúnmente, para nuestro ejemplo, nos hemos elaborado un libro con esta característica, el periodo de abril. Lo que necesitamos para llenar este anexo número 2 es el saldo como tal, es el saldo que presentamos en el periodo que estamos realizando el anexo tributario. En este sentido, en el ejemplo, vemos lo siguiente. Del periodo de abril tenemos un saldo de 16.554, precisamente tal cual lo expresa nuestro libro mayor. En ese sentido, el crédito fiscal genera mantenimiento de valor. En el tiempo como tal, el crédito fiscal es sujeto a actualizaciones. Esto básicamente con la UFB del último periodo a declarar, dividido entre la UFB del último periodo anterior a la declaración. En ese sentido, este nos genera un mantenimiento de valor, como podemos ver en nuestro mayor. Ese mantenimiento de valor pues se genera a la finalización del mes como tal, como es en acá que tenemos de bolivianos 44. Nuestro anexo 1 nos muestra y nos habla de un incremento de crédito fiscal del periodo según mayores. Entonces, en ese entendido, ¿qué es lo que incrementa el crédito fiscal? Pues son las compras. Entonces, las compras que vayamos a realizar, el crédito fiscal, ese 13%, es que se determina acá para el llenado de nuestro anexo. Si revisamos nuestro mayor, de la columna debe, la sumatoria como tal, que es de 235.644, pues es que se va a registrar en esta opción los 235.000. En ese sentido, si tuviéramos lo que es incremento de crédito fiscal por concepto de devoluciones, descuentos, o crédito fiscal comprometido por el tema de CDIMS, que nos han devuelto un certificado de devolución impositiva, o restitución de crédito fiscal, que es esta siguiente columna, todos estos van a ir incrementando lo que es nuestro saldo de crédito fiscal. Esta columna específica que se marca es cuando se obtiene un proyecto de rectificatoria, se obtiene la aprobación mediante una resolución administrativa de aceptación de crédito fiscal. Así también, hasta este punto, que son desde versiones hasta el Código de Casilla 2008, todo lo que incrementa el crédito fiscal pues se va registrando en estas distintas columnas. De esta columna hacia la derecha, que es la de la columna 2009 para adelante, va a registrarse las disminuciones. En ese sentido, esta primera columna que nos indica débito fiscal compensado en el periodo según mayores, hace referencia pues a los ingresos que hemos tenido, a estos ingresos que han generado débito fiscal. En el ejemplo como tal es de bolivianos 150.000. En ese sentido, tenemos que relacionarlo netamente con lo que es el formulario 200. Nos vamos acá. En mi formulario 200, quiero que verifiquen, del periodo abril, voy a tener unas ventas de 1.153.846. El 13% de estas ventas son los 150.000 bolivianos, que precisamente me va a generar la columna de débito fiscal. En ese sentido, mi formulario 200 también me va a mostrar el rubro número 2 donde aplica las compras. Y si reviso en mis compras, tengo 1.812.308 que me genera un crédito fiscal de 235.600. Si reviso mi columna que dice crédito fiscal, que es el incremento de crédito fiscal, pues va a ser coincidente con este periodo de abril, que es 235.600. Lo remarco, 235.600 el crédito fiscal. Pero en mi mismo formulario, si revisan, tenemos un rubro 3 que nos habla de la determinación de la diferencia. Acá tenemos que arrastrar el saldo de un periodo anterior, que revisando mi mayor era de 16.554, más su respectivo mantenimiento de valor 44. Revisamos nuestro anexo, pues efectivamente está registrado lo que es el saldo, más lo que es el mantenimiento de valor. Simplemente necesitamos esos datos en una operación habitual, son solamente esos datos que vamos registrando para que precisamente nos aplique la fórmula, el anexo, y en la columna 2013 que nos habla del saldo ajustado de crédito fiscal del periodo, ya nos habla básicamente de estos 235.000. Entonces, todo este anexo como tal va relacionado al crédito fiscal que tenemos en el inicio del periodo. ¿Qué quiere decir? Que estamos compensando este crédito fiscal.
Si bien estamos reflejando el saldo de periodo anterior más su respectivo mantenimiento de valor, en el cómputo no se va a aplicar, solamente se va a aplicar los 235,000. Y lo comparo en mi formulario 200, porque esta columna que nos habla del crédito fiscal declarado en el formulario 200 o 210 es 235,600, que básicamente es el crédito fiscal que estoy generando por concepto de compra. En ese sentido, cuando hago esta operación, pues básicamente lo que hace es que me va a enviar este saldo de 102,198 para el siguiente periodo de mayo. ¿Y cómo lo relaciono con mi formulario 200? Si tras realizar lo que es la venta, mi débito fiscal, mi compra, mi crédito fiscal, tengo saldo del periodo anterior más actualización de mantenimiento de valor, en el código de casilla 592 me manda el saldo para la siguiente gestión. Este saldo pues precisamente se va a reflejar en nuestro anexo en la primera columna del saldo de crédito fiscal al inicio de cada mes según mayores. En ese sentido, la relación es estrecha. Si en algún momento encontráramos una diferencia, pues puede ser por un error que se está generando al momento de nuestro registro contable, al momento de la mayorización, o que pues no hayamos incorporado el saldo correcto en nuestro formulario 200, ya que es el reflejo de un formulario 200 llenado del crédito fiscal. Vamos a continuar con otro anexo. Tenemos el anexo número 3. Pero el anexo número 3 para nuestro ejemplo no aplica, les explico de forma directa. El anexo número 3 aplica lo que es el IVA proporcional. Está relacionado con la RND 10-0038-13 que nos muestra la fórmula de la proporcionalidad solamente aplicado en actividades grabadas y no grabadas y también grabadas a tasa cero. En el ejemplo que tenemos vamos a llenar directamente el anexo número 4, que es uno de los más importantes que se maneja de forma habitual, que es la información relacionada con lo que es el impuesto a las transacciones. Este anexo es corto, sencillo, tenemos desde el código de casilla 4001 hasta el 4007, donde nos habla básicamente de los meses, el total de ingresos grabados por el IVA. Ojo, acá está indicando lo que está grabado por el IVA, lo que va reflejado en nuestro formulario 200 como total de ingresos brutos. Ingresos no grabados por el IT. Esto va relacionado con la ley 843, nuestro artículo 76 específicamente, donde nos muestra qué ingresos están exentos por concepto del impuesto a las transacciones. Por ejemplo, acá podemos encontrar la transferencia de cuotas de capital. Las cuotas de capital no están alcanzados en todo caso por este impuesto. También vamos a ver lo que es los ingresos grabados, solamente grabados por el IT. Ojo que existe ingresos solamente grabados por el IT, pero que no van a estar grabados por el IVA. En ese sentido, existe esta columna precisamente para hacer esa clasificación. La siguiente columna es total de ingresos grabados por el IT. La siguiente, el total de ingresos siempre marcado en un color amarillo, porque esta columna me ayuda a comparar con mi declaración jurada del formulario 400. Y en el caso de que encontremos diferencias, pues las diferencias se van detallando en esta columna. Entonces, ¿cómo es que hacemos este anexo como tal? Vamos a revisar un caso primero donde nuestros ingresos grabados por el IT van a ser de 100,000 bolivianos. Si yo anoto los 100,000 bolivianos acá, por ejemplo, automáticamente la fórmula me va a denotar que tengo ingresos grabados por el IT, por este importe, y me va a dar una diferencia de 100,000. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mi comparación con el formulario 400. Entonces, en mi formulario 400, mi caso 1, periodo de abril de 2020, el total de ingresos grabados es de bolivianos 100,000. En ese sentido, los 100,000 bolivianos me generan una base imponible de 100,000 y un impuesto a pagar de 3,000 bolivianos. El anexo 4 te pide que tú hagas el cruce de información con el ingreso declarado según formulario 400. Y si reviso mi formulario 400, pues básicamente con esta casilla 13 que está marcado en color amarillo es que yo hago la comparación. Pongo los 100,000 acá y pues no me genera ninguna diferencia. Hay que aclarar este punto del código de casilla 4002. Anteriormente, antes de que se modifique la norma con la RND 1018
7 se ha modificado este anexo y este anexo nos indica que debemos tomar la columna O menos la columna D del anexo. Entonces, para revisar esta columna del anexo, voy a revisar mi anexo 1 porque me está diciendo la columna O menos la columna D del anexo número 1 va a dar como resultado los datos que vamos a consignar en este código de casilla 4002. Si yo reviso mi anexo 1, voy a revisar precisamente la fórmula que me pide. Me dice la columna O menos la columna D. Si reviso mi anexo 1, voy a buscar la columna O. La columna O es el total de los ingresos grabados. En mi primer ejemplo es 100,000. Menos la columna D me indica. Y en la primera fila la columna D pues no tiene ningún importe. En ese sentido, los 100,000 bolivianos se van a trasladar a mi anexo 4. De esa forma, esta fila de acá pues toma el ingreso al 100% y eso hace que no me genere diferencias. Esto en el primer ejemplo. Ahora quiero hacer hincapié en el beneficio que se ha obtenido en el Decreto Supremo 4198, este Decreto Supremo que hablaba de lo que son los incentivos tributarios. En ese sentido, existía un incentivo tributario específico que nos indicaba que el IVA efectivamente pagado, disminuía lo que es la base imponible de lo que es nuestro impuesto a las transacciones. En ese caso, esta columna de diferencias pues va a estar llenada en su totalidad y para esto incluso salió un boletín que quiero mostrarles si lo tenemos disponible. Este es el boletín que salió, el boletín número 18, donde nos mostraba procedimientos o sugerencias para llenar este formulario o la ITC, sobre todo en el anexo 4. Y quiero que revisemos este punto, el ingreso bruto sujeto al impuesto a las transacciones. El impuesto al valor agregado IVA efectivamente pagado dentro del vencimiento podrá deducirse de la base imponible del impuesto a las transacciones del periodo de marzo a noviembre de acuerdo al siguiente ejemplo. Entonces nos indica que el concepto que hemos generado por IVA, lo que hemos pagado de IVA, lo vamos a restar a nuestra base imponible. Revisando esta pequeña aseveración, nos vamos nuevamente a nuestro anexo 4. Va a ser de la siguiente forma. Como es aplicable desde el periodo de marzo a noviembre, pues efectivamente va a tener relevancia en la declaración de impuestos que vamos a realizar al 29 de julio, que es el cierre que tenemos como industriales. En ese sentido, un ejemplo sencillo, el periodo de mayo, tenemos una venta de 100,000 bolivianos. Eso nos genera un crédito fiscal de 13,000. Entonces, no tenemos compras, el IVA efectivamente pagado va a ser 13,000. Entonces, estos 13,000 tienen que restarse a los 100,000 bolivianos porque la normativa, el Decreto Supremo 4198, establece que lo vamos a utilizar, lo vamos a deducir. En ese sentido, nuestro formulario 400 va a estar llenado de esta forma. Del mismo periodo mayo de 2020, en vez de poner acá los 100,000, como en este ejemplo los 100,000, voy a poner solamente 87,000. ¿En el aspecto de qué? En el aspecto de que lo estoy deduciendo, el IVA efectivamente pagado lo estoy restando a la base imponible para que me dé este importe de 87,000 y de esa forma pues solamente se pague un impuesto por 2,610 y esto causa relevancia en nuestro anexo número 4, en el aspecto de que si bien mi total de ingresos, que es la columna O menos la columna D del anexo 1, va a reflejar 100,000, la comparación que vamos a hacer, que este dato lo extraemos de nuestro formulario 400, que sería solo 87,000, me va a dar una diferencia de 13,000 bolivianos. Y esta diferencia, todas las diferencias que vamos a determinar hasta el periodo de noviembre seguramente, lo tenemos que detallar acá, en la opción que dice detalle de aclaraciones de las diferencias, donde hacemos el siguiente ejemplo: deducción de la base imponible del ITE, del IVA efectivamente pagado según Decreto Supremo, bolivianos 13,000. Obviamente, si hasta noviembre pues tenemos otro importe, la sumatoria de ese importe se reflejará acá. Ese punto es necesario recalcarlo para el desarrollo de nuestro anexo número 4. Vamos a continuar revisando porque son varios los anexos que vamos a tocar. Vamos a ver un poco del anexo número 5.
El anexo número 5 como tal me habla de lo que es la compensación del impuesto a las transacciones con lo que es el IUE. Y acá lo que les recalcábamos en la presentación misma es que el IUE efectivamente pagado se utiliza como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. En ese sentido, pues el IUE que lleguemos a pagar a partir del siguiente periodo en su vencimiento es que lo podemos compensar con el impuesto a las transacciones. En ese sentido, el anexo número 5 que tenemos tiene la columna de meses, el pago, el saldo pagado del IUE, el ITE compensado y el saldo final del anticipo, o sea, cuándo nos va a restar para arrastrarlo a un siguiente periodo. En ese sentido, como estamos haciendo un ejemplo de una empresa industrial, hemos pagado el IUE en el periodo julio. A partir del siguiente periodo, que sería agosto, es que iniciamos la compensación en la declaración jurada del ITE del periodo de agosto. En ese sentido, ¿cuánto yo tengo por concepto de IUE? El IUE que yo he pagado es de 557,870. Y el ITE compensado, que básicamente es el 3% del total de mis ingresos, es el 3%, y esto me va a dar un saldo de 503,833. Hasta acá son solamente números. Vamos a interpretarlo con lo que es el formulario. Con el formulario lo vamos a interpretar de mejor forma. Este es del periodo de agosto, donde yo puedo iniciar la compensación. Entonces, el total de los ingresos para este ejemplo es 1,801,553. Acá tiene un ingreso exento. ¿Por qué concepto puede ser este ingreso exento? Por concepto de ICE, del impuesto al consumo específico. La resta de ambos me da el saldo o la base imponible, y esto es lo que me interesa. El ITE determinado, que es el 3%, es de 54,037. Si reviso mi anexo, es 54,037 lo que yo tengo que pagar de ITE. En ese sentido, existe el código de casilla 664, donde anotamos el IUE efectivamente pagado, que lo hemos cancelado y podemos utilizar para nuestra compensación. En ese sentido, este IUE básicamente se va a anotar en el anexo 5 en esta opción, en el saldo del IUE efectivamente pagado. Cuando anotamos ese dato como tal, pues hace una resta. El ITE que teníamos que pagar menos ese saldo que ya iniciamos la compensación, lo va a cubrir en su totalidad. No tenemos impuesto por pagar, más no obstante en el código de casilla 619, saldo definitivo del IUE para el siguiente periodo, pues nos muestra un saldo de 503,833, y eso es lo que se muestra en nuestro anexo, los 503,833 que pasa al siguiente periodo de septiembre. De esa forma podemos hacer una ayuda a memoria como esta. Básicamente tenemos el total de los ingresos, ingresos exentos, la base imponible del ITE, que es básicamente la resta entre estos, el ITE del periodo, que quiere decir que es el 3%, y el IUE a compensar, y me muestra el saldo. Y si ven, este saldo pues va pasando directamente, va pasando de periodo en periodo hasta que se complete la compensación, o bien surja un nuevo vencimiento, o se consuma en su totalidad lo que suceda primero. Solamente se puede compensar hasta un nuevo vencimiento, y eso lo establece nuestra misma ley 843 en el artículo 77. Esto con respecto al anexo número 5. Vamos a continuar con otro anexo que es de vital importancia, es el anexo número 6. El anexo número 6 está relacionado con lo que es el RC-IVA dependientes, que comprende desde la casilla 6001 hasta lo que es la casilla 6014. Esta nos muestra básicamente la exposición de nuestra planilla de sueldos y salarios y parte de lo que es la planilla tributaria, además de la comparación que hacemos con el formulario 608 precisamente en esta columna. Entonces, si revisamos acá, nos muestra una columna de sueldos y salarios, bonos, horas extras, otros pagos, total pagos al personal. Todos los ingresos que perciba un dependiente se va a consolidar básicamente en esta opción. Y acá es un desglose básicamente. Si ha tenido un sueldo por concepto de sueldo salario, un bono, bono de antigüedad, u horas extras en el caso de empresas industriales, u otros pagos, por ejemplo, bono frontera, que lo utilizan en algunas instituciones como tal, se van sumando en esta columna.
Acá se tiene una columna que dice remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores para regularizar periodos anteriores, para regularizar también remuneraciones pendientes de pago del periodo analizado. Son ajustes básicamente que van a tener influencia en esta fórmula, en el total de remuneración del periodo. En este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que determinar el sueldo, el bono. ¿Y de dónde salen estos dos datos? Pues lo vamos a aplicar de nuestra planilla de sueldos y salarios. Esta es una planilla pequeña, no tiene mucha relevancia, solamente para fines prácticos. Es muy parecida a la planilla que se tiene del Ministerio de Trabajo. Lo que me importa son los saldos. Entonces, lo que se debe verificar es estas columnas. La columna de haber básico y bono de antigüedad. Esta columna del haber básico me muestra el concepto de salario o sueldo que percibe la persona, y esta columna de bono de antigüedad pues es el bono por el tiempo que desarrolla actividades en la entidad. En ese sentido, partimos de estos datos para llenar el anexo 6. Primero anotaré el sueldo salario, era del periodo de junio. Lo voy a agrandar un poco para que se note. El sueldo salario es de 107.080. Básicamente sale de acá, del haber básico. Tengo una columna que dice bonos. Los bonos de antigüedad, pues podría aplicarlo en esta opción. Entonces me voy a ir a la columna que dice bono de antigüedad a los 4.544. Anoto 4.544. Recordemos que en los anexos tributarios no se anotan decimales, son solamente números enteros, una aclaración. ¿Qué es lo que hace? El anexo me suma el sueldo, me suma el bono, me lo trae al total pagos al personal. Si tuviera otros ingresos también me los va a sumar. ¿Es coincidente con mi planilla de sueldos y salarios? Sí, porque va a existir una columna de total ganado que básicamente me va a dar el mismo importe. Posteriormente, lo que hace el anexo es llevarme este importe a la total de la remuneración que estamos pagando a nuestro personal, y nos habla de aportes laborales. Ojo que no nos dice, y acá una aclaración también, de aportes patronales, nos indica aportes laborales, que nosotros cruzamos esta información pues con el formulario que pagamos a la AFP, pero en tema de aporte laboral. En ese sentido, si reviso mi planilla de sueldos, voy a determinar lo siguiente. Existe el descuento del aporte laboral del 12.71%, pero existe dependientes que superan los 13.000 bolivianos. Cuando superan los 13.000 bolivianos, existe un concepto del aporte AFP adicional o el aporte nacional solidario o el nuevo sistema integral de pensiones. En ese sentido, se aplica una ley donde se puede aplicar el 1, 5% o 10% que se refleja en esta columna. En ese sentido, los descuentos de ley, pues básicamente va a ser este total de la AFP del 12.71% más lo que es la AFP adicional por concepto del 1, 5 o 10%. Estos dos importes básicamente son los que arrastro a mi anexo número 6, a la columna que indica aportes laborales a la seguridad social. Ojo que no estamos hablando de aportes patronales, estamos hablando de aportes laborales. Una vez que hacemos la diferenciación, es mi total ganado menos mis AFPs. Eso me va a dar un sueldo neto. Y este sueldo neto, pues precisamente se ve reflejado también en nuestra planilla tributaria. Recordemos que nuestra planilla tributaria, este es un modelo solo para ejemplos prácticos, tenemos que partir de un sueldo neto, que es básicamente el total ganado menos mis descuentos por aportes laborales de 94.594. ¿Es coincidente? Correcto. Puede existir una diferenciación de un boliviano por tema de redondeo. Entonces, esta planilla tributaria, si más ustedes recuerdan, tiene la codificación en la parte inferior. Básicamente, con cada una de estas columnas vamos copiando a lo que es nuestro formulario 608. En ese sentido, la planilla tributaria es parte fundamental para llenar el formulario 608, y el 608 es base fundamental para llenar el anexo 6, debido a que el anexo 6 te dice en la columna de comparación que sueldos netos computables sujetos a ese IVA. Y si reviso mi formulario 608 del periodo junio, esta columna que dice monto ingreso de sueldo neto o el ingreso neto es de 94.594. 94.594. Existe una diferencia de menos 1. Y esta diferencia de menos 1, pues lo pondré en el detalle de las diferencias, pues es por redondeo. En el entendido de que la planilla tributaria al día de hoy se puede enviar con decimales. Pero ojo, los anexos tributarios no. Por eso se determina una variación de 1 que no es material
es irrelevante, no tiene un valor razonable, por eso que lo expresamos en esta opción. Esto con respecto al RC IVA. Vamos a continuar con otro anexo que también es muy importante. Vamos a ver el anexo 7, 8 y 9, que es importante esto para lo que es la determinación del IUE. Para llenar estos anexos, lo voy a ver acá, necesariamente debemos de partir de un estado de resultados. Un estado de resultados es para fines prácticos, como le indicaba este ejemplo, donde nos muestra el total de los ingresos menos el costo de ventas, nos da una utilidad bruta en ventas. Y tiene gastos de operación, gastos que sirven para el funcionamiento de la misma empresa como tal, que comienzan desde alquileres, sueldos, salarios, intereses, impuesto a las transacciones y, ojo, estos que están marcados con amarillo son gastos que son reconocidos contablemente como gasto, pero para la determinación del IUE pues van a ser no deducibles, en base a nuestro Decreto Supremo 24051 en el artículo 18. En ese sentido, retiros personales, impuesto a las transacciones financieras o multas por incumplimiento a los deberes formales generados en la aduana nacional o en tema del Servicio de Impuestos Nacionales no son deducibles. Pero en acá lo estás restando como gasto, simplemente los marco para hacer un ejercicio posterior. Vamos a tener otros ingresos, que es el AITB, el ajuste por inflación, y otros ingresos, donde tengo comisiones percibidas, pero acá también existe un concepto importante en base al Decreto Supremo 24051, el artículo 4, que nos habla de dividendos percibidos. ¿Qué quiere decir? Que es un ingreso no imponible, en el aspecto de que las empresas comúnmente tienen inversiones en otras empresas. Al tener inversiones en otras empresas, la otra empresa como tal declara y paga un IUE. Ese ingreso que se ha generado en otra empresa ya está pagando un IUE. Si yo lo voy a reconocer como ingreso en mi empresa, que yo soy inversionista, accionista, pues estuviese cancelando doble impuesto. Por eso que este ingreso es no imponible. Contablemente sí es un ingreso, pero en la deducción, determinación del IUE es no imponible. Entonces, con esta clasificación, tengo una utilidad antes de impuestos y realizo un cálculo auxiliar. El cálculo auxiliar es lo siguiente. El resultado antes de impuestos, que eran los 810,678, debo sumarle los gastos no deducibles. Entonces, estos que estaban marcados con amarillo los voy pasando acá: retiros personales, impuesto a las transacciones financieras y multas. Me dan un total de 31,346. A esto tengo que restarle las rentas no grabadas. ¿Y cuáles van a ser las rentas no grabadas? En este caso solamente mi dividendo por 292,394. ¿Y qué es lo que va a realizarse? Esto me va a ayudar a generar la utilidad tributaria, la utilidad que es sujeta al impuesto. Entonces, si hago la deducción de sumarle los no deducibles y restarle los no imponibles, me da una utilidad de 549,630 y un IUE de 137,408. Aquí no termina, porque este IUE, según lo que establece la norma, es considerado como no deducible. En todo caso, este IUE que hemos determinado aquí tiene que sumar en esta opción. ¿Por qué? Porque es no deducible la determinación del IUE. Entonces vuelvo a hacer la misma hoja de trabajo, donde pongo el total, mi resultado antes de impuestos, vale decir mi utilidad contable. Voy a sumar todos los no deducibles, incluyendo lo que es el impuesto a las transacciones. Esto me va a dar un total de gastos no deducibles de 168,754 y le voy a restar los dividendos. Me va a otorgar una nueva utilidad de 687,038. Pero acá ya viene lo interesante y es el resumen que tengo que hacer. Si yo tenía un resultado contable, se puede decir, de 810,678, debo restarle lo que es el IUE en el 25%. Este IUE que hemos determinado acá. Voy a tener una utilidad neta contable. O sea, la utilidad neta contable, y con este dato, con este pequeño resumen que hemos hecho, con este dato es que debo llenar mi formulario 500. Ya su registro contable seguramente será de esta forma. En el IUE es lo que quiero demostrarles. El IUE, vamos a poner los datos de cabecera en esta pequeña opción que dice
utilidad contable de los estados financieros, de la gestión de estados financieros. Vamos a anotar los 673,000 como tal. No vamos a anotar los 810,000 que nos ha dado en un inicio, sino la utilidad neta contable. A la par anotamos mi total de gastos no deducibles, el ingreso no imponible y el formulario que hace me resta, me va restando. Entonces, como me va restando directamente esta opción, lo que vamos a hacer es que me va a determinar una nueva, o me va a determinar el IUE, que básicamente es lo que hemos determinado en nuestros cálculos auxiliares de 137,408. En ese sentido, el formulario 500 pues va a estar declarado con ese importe. Por lo que realizamos el formulario 500 y en base a estos cálculos auxiliares y el IUE, pues vamos a realizar lo que es el anexo número 7. En el anexo 7 como tal, está compuesto de la siguiente forma. Vamos a encontrar una columna que nos hace referencia a la descripción de las cuentas que estamos utilizando como anexos tributarios, donde vamos a ver el total de los ingresos y también vamos a ver el total de los egresos. Vamos a ver el total según estados financieros y vamos a clasificar los que son imponibles y los que son no deducibles o deducibles en este caso. Entonces, en ese sentido, lo único que hago pues es transcribir. Agarro lo que es mi estado financiero, que es este, y lo voy a transcribir. Voy a transcribir lo que son los ingresos, este concepto de ventas, más lo que son los otros ingresos, comisiones y dividendos, y también voy a transcribir en mi anexo 7 los gastos, que básicamente es toda esta opción de los gastos de operación más los otros gastos, que es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, lo que les decía, de este estado financiero vamos a copiar las cuentas de ingreso, las cuentas de gasto, incluidos los otros ingresos y los otros gastos en nuestro anexo número 7. Entonces, acá ya lo vamos detallando. Y acá hacemos la clasificación que es importante porque esto va a estar reflejado luego en nuestro anexo 8 y 9. Los no imponibles, ¿cuáles son ingresos no imponibles como tal? En ese sentido, los no imponibles pues van a ser simplemente los 292,394 que lo hemos utilizado como dividendos percibidos. Y los imponibles pues van a ser mis ingresos habituales en el giro del negocio. Así también vamos a clasificar los gastos que son deducibles, los vamos a transcribir en esta columna E, y los que no son deducibles en la columna F. Por ejemplo, aquí ya tenía 3, los retiros personales, el impuesto a las transacciones financieras y las multas. Y también, punto muy importante, que es el IUE. El IUE lo estoy transfiriendo acá porque es un gasto no deducible. En ese sentido, el mismo formulario, el mismo anexo ya me da los resultados. Me da el importe neto, me da lo que son los no imponibles, los no deducibles, y si tuviera otras regularizaciones, como por ejemplo pérdidas de gestiones anteriores, lo anotaré acá. Eso me da un total del resultado tributario, la utilidad tributaria y mi IUE, y vean que es coincidente con la declaración y el ajuste que he hecho. El anexo 8 es netamente para registrar lo que son los no imponibles. Simplemente es eso y otras regularizaciones en caso hubiera. Comúnmente se ve esto en arrendamiento financiero. En el anexo tiene una columna de descripción, el código de cuenta contable que se utiliza si es sistema, el nombre de la cuenta, el detalle, el motivo por el cual se considera no imponible, la normativa y el importe. Yo solamente tenía un ingreso que no es imponible, que es de dividendos percibidos, el código de cuenta, dividendos percibidos, y ahí estamos poniendo como referencia el artículo 4 del Decreto Supremo 24051 que respalda el mismo, solo de 292,000. No tengo otros con respecto a otras regularizaciones que disminuyen la base imponible o que incrementan la base imponible. Para el ejemplo, el anexo 9 viene relacionado con lo que es el anexo 7 y básicamente debo llenar lo que son los no deducibles. Descripción del gasto no deducible, la cuenta, el número de cuenta, el nombre de la cuenta y la descripción general del gasto no deducible. Incluso acá lo puedo poner con la norma de respaldo.
¿Cuáles han sido mis gastos no deducibles? Retiros personales, impuesto a las transacciones y multa por incumplimiento a los deberes formales, además del IUE, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Tienen el mismo nombre en tema de cuenta. Y acá la descripción general, pues básicamente que no están alcanzados por el impuesto, y acá puedo poner de referencia el artículo 18 del Decreto Supremo 24051. En ese sentido me va a dar un total de gastos no deducibles que es de 168,000. Y si verifico mi primer ejercicio que he hecho, son los 168,000 que básicamente he determinado por concepto de no deducibles. De esa forma es que se llena el anexo 7 con los estados financieros, el anexo 8 para poner los no imponibles y el anexo 9 para consignar los no deducibles. Vamos a continuar con otro que ya, bueno, básicamente son los últimos anexos que vamos a ver, el anexo número 10. El anexo número 10 básicamente nos habla de lo que es la información sobre los saldos de las cuentas en los estados financieros relacionados con impuestos. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a poner el detalle de cuentas de balance o de resultados que estén vinculados a lo que son impuestos. Para esto me he hecho un ejemplo sencillo. Vamos a irnos a esta opción, a lo que es mi ejemplito, mi estado de resultados. De acá debo determinar cuáles son impuestos de este estado financiero. Este es un estado de resultados. Entonces yo voy a sacar lo que es impuesto a las transacciones, 468,243, impuesto a las transacciones financieras, más allá de que no sea deducible ese impuesto, tengo que detallarlo, que es 12,836. Simplemente son esos. Y en mi anexo puedo encontrar cuentas de balance activo-pasivo y cuentas de resultado. Y acá simplemente voy anotando. En cuentas de resultado tengo el impuesto a las transacciones financieras, los 12,836, y también tengo los 468,000 por concepto de IT, que lo vamos a trasladar, este importe, a lo que es impuesto a las transacciones. De acá lo borramos. Y si tuviera en mi estado o en mi balance general el débito fiscal IVA, crédito fiscal u otros, pues los voy a ir detallando acá, con el fin de que enviemos una información correcta. En sí, esos son los anexos más importantes que hemos podido detallar. Son 15 anexos tributarios, pero los que se utilizan habitualmente son los que les he mencionado. Básicamente, eso es lo que corresponde a esta presentación. Con respecto a los anexos tributarios, hemos tratado de hacer énfasis en los anexos más importantes y sobre todo la comparación que debe existir con lo que son las declaraciones juradas. Muchos consultan en el tema de ¿cómo sé qué anexos tributarios le corresponde a mi empresa? ¿Cómo sé que una ONG qué anexos tributarios debe llenar? Y la respuesta está en revisar el certificado que tienen de inscripción. En el certificado de inscripción muestra los impuestos por los cuales está alcanzado. Y si existe movimiento en esos impuestos, pues esos anexos son los que tengo que yo llenar. Nos vamos con esto. El envío o el no envío de estados financieros de forma digital, esto lo voy a agrandar. Nos vamos con esto. Nos indica las multas. Toda obligación, todo deber formal, si no se cumplen los periodos establecidos, genera multas. Y nos indica no envío de estados financieros de forma digital en el formulario electrónico 605, tiene una multa de 500 UFB si es empresa unipersonal o persona natural, y si es jurídica, 1,000 UFBs. Y tiene un asterisco en el aspecto de que se puede reducir al 50%, siempre y cuando podamos regularizar dentro de los 20 días de haber sido notificado con el acto administrativo. Eso en el caso del formulario 605 digital. El otro punto indica envío de estados financieros de forma digital fuera del plazo establecido. ¿Qué quiere decir? En acá es el no envío. Si realmente decides no enviarlo, pero la administración tributaria te notifica, la multa es más alta que un envío fuera de plazo. El envío fuera de plazo es solamente de 100 UFBs para empresa unipersonal y 200 UFBs para empresa jurídica. Existe otra multa, que es la de no presentar de forma física los estados financieros, que te multan con 1,000 UFBs. En este caso ingresan lo que son el tema de los físicos, 1,000 UFBs para empresa unipersonal y 2,000 UFBs para empresa jurídica.
Y por último, presentar fuera de plazo de forma física los estados financieros con dictamen de auditoría, informe de procedimientos mínimos tributarios y la ITC, fuera del plazo 200 UFBs para empresa unipersonal y para empresa jurídica 400. Ojo que los que tienen asterisco se pueden reducir hasta un 50% siempre y cuando podamos regularizarlo dentro de los 20 días de haber sido notificado con el auto administrativo o acto administrativo, que es el auto inicial, sumario contravencional. En sí, básicamente, esa es la presentación que la hemos intentado hacer lo más resumida posible con el tema de los anexos. Le agradecemos mucho, licenciado Ángel, por la brillante explicación que nos ha traído esta noche. La información tributaria complementaria que deben llenar los contribuyentes alcanzados por el impuesto a las utilidades de las empresas, que corresponde a petroleras, industriales y constructoras. Hay consultas por parte de las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión y también de quienes se han conectado a través de la página web y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a pedirles por favor a controles que nos muestren la consulta que venía desde Facebook. Teníamos una consulta por ahí que nos decía Seba Morales: si en la empresa no tengo a ningún trabajador alcanzado por el RC-IVA, ¿me corresponde llenar el anexo 6? Licenciado Ángel, por favor, si podemos responder esta y algunas consultas más. Muy bien, con respecto a esta consulta como tal, si la empresa no tiene ningún trabajador, pues no tiene de alcance el impuesto del RC-IVA, ni siquiera declararlo sin movimiento. En ese sentido, no corresponde llenar el anexo número 6. En ese detalle de anexo que teníamos, pues simplemente se pondrá con la leyenda que indica no aplica o no aplicable. En su caso no corresponde. No correspondería entonces en este caso. Desde la página web, Jali Ámbar nos consulta y dice: ¿a quiénes corresponde enviar los ITC? Ya, la información tributaria complementaria deben enviarla a aquellos contribuyentes que, son empresas unipersonales o jurídicas que superan el ingreso del 1.200.000 o los ingresos brutos sean iguales al 1.200.000. En ese sentido, estos contribuyentes que superan el ingreso igual o mayor al 1.200.000 son los que tienen que enviar esta información, la ITC, la información tributaria complementaria. Muy bien, nos consulta desde la página web también Rodrigo Pozo, nos dice: ¿puedo rectificar una información tributaria complementaria? ¿Se puede hacer la rectificación una vez que se ha presentado o enviado esta información? Ya. Lo que es el formulario 605 no tiene un proceso de rectificatoria como tal, porque recordemos que en este formulario 605 es pues que se incorpora la ITC, la información tributaria complementaria, en un formato Excel. En ese sentido, como no se puede rectificar el formulario 605, lo que debe solicitar nuestro amigo es enviar una nota a la Distrital de Impuestos solicitando la anulación de este formulario 605. Una vez que le aprueban dicha anulación, pues podrá enviar nuevamente este formulario 605 y, aprovechando la prórroga que tenemos, pues tendrá hasta el 31 de agosto en el caso de nuestras empresas industriales y constructoras. Así es. Lore Fernández también nos consulta y nos dice: por favor, ¿puede explicar nuevamente el registro de los descuentos en la información tributaria complementaria? Claro, lo vamos a explicar. Voy a compartir para eso pantalla simplemente unos segundos. En lo que son nuestros anexos tributarios, vamos a dejar de compartir, vamos a ingresar y cuando lo tenga listo lo vamos a verificar. Considerar lo siguiente, que estos descuentos, acá lo estamos viendo en el anexo 2. La explicación viene por el siguiente parámetro. Cuando nosotros compramos y obtenemos un descuento, ese descuento nos genera un ingreso. Un ingreso que a la vez genera también débito fiscal. Entonces, este débito fiscal IVA debe ser reconocido en el anexo número 1, que es precisamente la determinación del débito fiscal, en esta columna que es la columna 1005. Hacíamos el ejemplo y mostrábamos básicamente en lo que es el formulario con descuentos un registro contable específico solamente para denotar esto.
el descuento en ventas está registrado como ingreso y este genera un débito fiscal. En ese sentido, mi formulario 200 no tiene compras, pero sí tiene gastos. Una compra que es con descuento. El descuento es de bolivianos 10.000, que se refleja precisamente en el rubro número 1, que es de la generación del débito fiscal. Y este se genera con 1.300. En ese sentido, en mi anexo número 2, pues el importe neto que va relacionado al descuento se anota acá, los 8.700, y básicamente lo estamos reconociendo como ingreso este descuento, y eso hace que me reconozca un débito fiscal en la comparación que yo hago con respecto a la comparación del formulario 200 o 210, como 1.300. Ese sería el proceso de registrar un descuento en compras en este código de casilla, que sería la 1005, devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. Voy a dejar de compartir. Muy bien, es la explicación que nos da el licenciado Ángel Mamani para Lore Fernández. Juan Quiapasa desde la página web nos consulta: ¿se prorrogó la presentación de la información tributaria complementaria, licenciado Ángel? ¿Se puede, o sea, están habilitados para poder hacer esta presentación? Correcto, existe una prórroga. Precisamente la prórroga establece que la presentación digital del formulario 605 y lo que es la presentación física de estados financieros con dictámenes de auditoría se prorrogan hasta lo que es el 31 de agosto. Mas no obstante, recordarle a la población en general que el vencimiento del IUE, el formulario 500, la declaración y pago del IUE, este no tiene prórroga. El vencimiento está dado para el 29 de julio. Lo que sí se prorrogó es la presentación digital y la presentación de forma física de estados financieros, incluyendo también lo que son el informe de precios de transferencia y el formulario 601, para recordarlo hasta el 31 de agosto. Muy bien, entonces sí están habilitados para presentar esta información hasta el 31 de agosto. Cleto Mamani desde la página web también nos consulta y dice: ¿puede explicar por favor el anexo 5? Si podemos dar un resumen, ya que se ha realizado ya la explicación de este anexo. Licenciado Ángel, por favor. Ya, el anexo 5 básicamente tiene que ver con lo que es la compensación del IUE efectivamente pagado con el IT. En ese sentido, si nosotros el día de mañana, 29 de julio, pagamos el IUE, este IUE pagado efectivamente en julio de 2021, supongamos que es un importe de 100.000, lo vamos a poder compensar. Lo vamos a poder compensar en el siguiente periodo de agosto, en la declaración jurada de agosto, que hacemos en septiembre en el formulario 400, en el código de casilla 664. Entonces, la relación de este anexo va específicamente que es el formulario 400. Es el formulario 400 tomando el código de casilla 664, restando el importe de la casilla 909, que es el IT, de saldo a favor del fisco, y el saldo, pues básicamente se va a convertir en un código de casilla 619, que es para el siguiente periodo. Básicamente, para reflejar esta consulta, revisemos el formulario 400 en el código de casilla 664 y 619. Ahí está la respuesta del mismo. Muy bien, es la respuesta para Cleto Mamani. Esperemos que estés compartiendo también esta información en tus redes sociales. Jonathan Maquera desde la página web también nos consulta: ¿cuál es la normativa que respalda la información tributaria complementaria? Licenciado Ángel, por favor. Ya. La resolución que respalda precisamente la presentación de estos ITC de la información tributaria complementaria es la resolución normativa de directorio 1018-700000 y al final el número 4. En esta resolución como tal detalla los anexos, incluso el concepto de qué se debe llenar en cada columna específica para respaldar esta obligación tributaria referente al envío de la información.
Muy bien, recordemos que esta normativa pueden ustedes descargarla o revisarla en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo. Van a tener el acceso a normativa tributaria y es ahí donde se encuentra la resolución normativa a la que hace referencia el licenciado Ángel Mamani. Vamos con la siguiente consulta. Desde la página web, Estela Limachi nos dice, ¿quiénes elaboran quiénes elaboran la información tributaria complementaria? Licenciado Ángel, por favor. Ya, la ITC lo van a elaborar empresas unipersonales jurídicas alcanzadas por el IUE, por el formulario 500. También lo van a elaborar lo que son organizaciones sin fines de lucro, entidades sin fines de lucro, fundaciones que estén alcanzados por el formulario 520. La característica para enviar esta ITC es que estos superen o tengan ingresos iguales al 1.200.000. Cuando ya tienen ingresos iguales o mayores al 1.200.000 es que están obligados para presentar de forma física estos estados financieros, también de forma digital por nuestro aplicativo del SIAT en el formulario 605. Muy bien, seguimos entonces respondiendo algunas consultas que nos vienen a través de la página web. Edson Vargas nos dice, ¿las empresas industriales deben llenar todos los anexos o cuáles corresponde? Ya, correcto. Muy buena consulta. Para esto es necesario que nuestro amigo revise el certificado de inscripción. En el certificado de inscripción nos muestra nuestras obligaciones tributarias que tenemos relacionadas con el IVA, con el IT, el RC-IVA. Entonces, el primer paso es revisar este certificado de inscripción, porque si ya generamos ingresos iguales o mayores al 1.200.000, van a estar relacionados pues con esos impuestos con los cuales estamos alcanzados. Y si la empresa pues realiza otro tipo de operaciones como actividades parcialmente realizadas en el país o directamente pues el tema de la producción de productos alcanzados por el ICE en su tasa específica o porcentual, todo esto se refleja en nuestro certificado de inscripción. Entonces, esta determinación va en base al desarrollo de la actividad económica que realizamos y como punto de partida podemos tomar el certificado de inscripción que nos muestra nuestras obligaciones tributarias. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Erlan Col, que nos dice, ¿se determina algún impuesto en la información tributaria complementaria y si es que se puede pagar con alguna facilidad de pago? Ya. Bueno, entiendo que por si se determina algún impuesto, el anexo 10 que precisamente nos detalla los impuestos que se tienen que cancelar, ingresaría lo que es este detalle de facilidades de pago. En nuestro anexo 10 existe, si recuerdan, hemos visto una pequeña fila que decía otros en el anexo 10. En esta opción se podría detallar si tenemos facilidades de pago por concepto de algún impuesto, sea este débito fiscal, sea este impuesto a las transacciones o IUE. Entonces, en el anexo 10 se podría detallar si tenemos alguna facilidad de pago con respecto a impuesto. Muy bien. Seguimos entonces, esperemos que ustedes hayan compartido esta información a través de sus redes sociales y por supuesto se hayan inscrito a estas 3 jornadas de conferencias tributarias del impuesto a las utilidades de las empresas. Les invitamos a revisar el llenado de los formularios 500 y 605 que se han desarrollado durante estos 3 días. El día lunes el formulario 500, el día martes el formulario 605. Estos 2 ustedes los podrán encontrar en toda la página de Facebook de Cultura Tributaria y por supuesto en el canal de YouTube. Búscanos como Cultura Tributaria Bolivia. Y hoy estamos cerrando estas conferencias del impuesto a las utilidades de las empresas con la información tributaria complementaria. Licenciado Ángel, realmente es muy amplio el tema tributario y sería pues hablar toda la noche de esa temática tan interesante. Sí, realmente el tema de los anexos tributarios puede abarcar distintos rubros en el tema de empresas, viendo el tema comercial, servicios, industrial, hasta incluso tema minero o el tema de la banca. Es un tema realmente amplio. Hemos querido el día de hoy darles un pequeño resumen de los anexos más importantes que se ven habitualmente en las empresas, los relacionados con los impuestos que, bueno, los tenemos la mayoría de los contribuyentes, que son el IVA, el IT, el IUE.
Muy bien, seguimos respondiendo algunas consultas, las más que se puedan esta noche antes de cerrar la jornada. Carla Fernández desde la página web nos dice, ¿se puede enviar en cero la información tributaria complementaria o sin información en este caso, licenciado Ángel? Ya, en su caso no corresponde. Primero hay que determinar quiénes están alcanzados y quiénes no. Por ejemplo, aquellos que han generado ingresos iguales o mayores al 1.200.000, pues necesariamente van a tener que llenar anexos. No existiría un proceso de envío sin movimiento como tal, pues porque básicamente no estuviese alcanzado. En ese sentido, lo único que enviará en nuestro aplicativo del SIAT son los 5 estados financieros, más adjuntando las notas a los estados financieros en el formato PDF. Pero no existe un envío en cero. Muy bien. Desde Facebook, CARROA, es su acrónimo, nos dice, ¿cuál es la resolución normativa de directorio que modifica la presentación de los estados financieros y, bueno, también de la información tributaria complementaria en físico y digital? Por favor, licenciado Ángel, si podemos mencionarles para que puedan revisar también la normativa completa. Ya, la principal, básicamente la que es la principal, es la resolución normativa de directorio 1018 70 seguido 0000, al final el número 4. Esta resolución nos habla de la presentación de estados financieros y la información tributaria complementaria. Ha existido modificaciones en tema de anexos con la resolución 1018 607, la número 7 de la gestión 2018, ha modificado esta presentación en tema de anexos tributarios, y una última modificación que nos expone la presentación por una gestión más de forma consecutiva es la resolución normativa de directorio 1018 6010. En sí, todas estas resoluciones han salido en 2018, lo podemos encontrar de nuestra página. Revisemos la 4 de la gestión 2018, la número 7 y la número 10, lo que es referente precisamente a este tema de la información tributaria complementaria. Así es. Vamos con la última consulta desde la página web. Charito Choque nos consulta y dice, por favor, ¿pueden repetir en qué RND se puede revisar los 15 anexos? Por favor, licenciado Ángel, para cerrar ya con esta brillante exposición que se ha realizado esta noche. Ya, vamos a revisar la resolución normativa de directorio 1018, seguido anotamos 600000, al final el número 4, la 1018 704. Esta resolución contempla los 15 anexos tributarios con la explicación específica de qué se llena en cada columna, incluso tiene los formatos establecidos. Muy bien, desde YouTube también nos ha llegado una última consulta, licenciado Ángel. Muchas cuestionantes surgen cuando uno ya va explicando esta temática que es tan interesante para todos los contribuyentes y también para la ciudadanía en general. Desde YouTube, David Mamani nos dice, para llenar la información tributaria complementaria, ¿debemos considerar los ingresos netos o el total facturado? Muy buena consulta, nuestro amigo, en el sentido de que nosotros llenamos los anexos tributarios en base a los estados financieros, y el estado financiero que precisamente refleja los ingresos es un estado de resultados donde toma un ingreso neto. No toma un ingreso bruto, toma un ingreso neto que básicamente es el 87%. En base a esas informaciones que llenamos precisamente el anexo 1 y aquellos relacionados con lo que es los ingresos. Muy bien, con esta última consulta hemos cerrado ya esta parte de lo que es la conferencia virtual del impuesto a las utilidades de las empresas. Recordamos que hemos revisado nuevamente el formulario 500 el día lunes, el formulario 605 el día martes, y hoy cerrando las jornadas de 3 días de conferencias del impuesto a las utilidades de las empresas, pues con la información tributaria complementaria. Queremos premiar también a quienes nos han seguido estos 3 días y en esta jornada para que, quienes han estado siempre en contacto durante todas estas 2 horas casi que estamos ya con el tema de la información tributaria complementaria. Vamos a regalar entonces un compendio más para quienes estaban atentos a toda la explicación que nos ha dado el licenciado Ángel Mamani desde Facebook y YouTube. En total, llegan a ser cerca de 114 personas. Entonces, licenciado Ángel, ¿podría darnos un número, por favor, del 1 al 114 para elegir ya al feliz ganador de este compendio tributario? Ya.
El número 51. 51, el número de aprobación. Vamos a ver, el número 51, ¿quién es el ganador de este compendio tributario? Recuerden que la información actualizada que contiene el compendio tributario cada mes es actualizada, valga la redundancia, y es presentada en la página del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Es así, licenciado Ángel? Exactamente, estos compendios van a ser de mucha ayuda en el desarrollo mismo profesional, como también en el aspecto de estudiantes de esta área que es tan apasionante, que es Ciencias Económicas Financieras. En ese sentido, los compendios abarcan desde la creación de los impuestos con nuestra ley 2492, la reforma tributaria, la ley 843 y los distintos compendios de nuestras RNDs que han ido saliendo a partir de la gestión 2004. Realmente una herramienta de mucha ayuda para todos. Así es, y la ganadora de este compendio tributario es Daniela Caballero. Daniela, felicidades, no sabemos en qué punto del país estás, sin embargo, nos contactaremos contigo para que puedas hacer el recojo de este compendio que esperamos sea de mucha utilidad para ti y para quienes están cerca de ti. Licenciado Ángel, ha sido realmente 2 horas de mucha información tributaria, 2 horas y media ya de información tributaria y pues será hasta otra oportunidad. Realmente nos hemos extendido, es un tema muy amplio, ambuloso, el tema de lo que son los anexos tributarios. Espero que se haya podido recalcar lo más importante y aportar un poco al conocimiento de nuestros seguidores como tal. Sin antes despedirme, recordarles que el vencimiento del IUE del formulario 500 es hasta el día de mañana, 29 de julio de 2021. Y existe una prórroga para la presentación de estados financieros en el formulario 605 digital y la presentación física también de nuestros estados financieros más dictámenes de auditoría, incluyendo precios de transferencia y el formulario 601 hasta el 31 de agosto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y por la atención brindada. Agradecidos con usted, licenciado Ángel, por toda la explicación que nos ha brindado. Muy bien, lo decía, la ampliación solo es para la presentación de la información de los estados financieros y los anexos. El pago hasta el 29 de julio. Les recomendamos que estén atentos también a sus correos electrónicos para que puedan ir recibiendo la certificación necesaria a la que ustedes han accedido por haberse registrado a través de la página de culturatributaria.impuestos.gov.bo. No olviden seguir nuestras redes sociales. El Departamento de Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales les tiene muchas sorpresas durante todas estas jornadas a fin de brindarles información tributaria oportuna para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, y también para la ciudadanía que están atentos a la información que se les va brindando, ya que el mundo tributario a detalle sí es muy grande, sin embargo hay temáticas que tenemos que conocer como ciudadanos, es un deber y es muy fácil conocer con toda la información que nos brindan las páginas del Servicio de Impuestos Nacionales, en este caso Cultura Tributaria Bolivia. En Facebook y YouTube puedes encontrarnos con este nombre y les invitamos también a compartir esta información. Muchas gracias por estos 3 días que han estado junto a nosotros en estas conferencias virtuales del impuesto de las utilidades de las empresas, y también las disculpas necesarias por las fallas técnicas que se tienen, que muchas veces la tecnología también no va mucho con el tema de esa temática. Muchas veces se tiene muchos contratiempos con la tecnología. Vamos a ir mejorando todo esto para todos ustedes. Será hasta otra oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches.